el patrón del fondo dice esto y yo, hombre, mujer, quien sea, tiene que hacer caso y si no me gusta me tengo que ir. O llegas a la casa irritado y te desquitas con tu pareja o con tus hijos y andas alterado, entonces hay como una vibración. Lo que pasa es que yo atiendo gente que está en fases terminales de su vida y tú comprenderás que los 20 minutos que me da la clínica para atender no me son suficientes para poder contener a alguien que se está muriendo. Hola, gracias por acompañarnos. Hoy tenemos una gran conversación. Hoy nos adentramos en las relaciones laborales, ya sea estas de liderazgo, en las jefaturas, las relaciones entre pares dentro del trabajo. Y para ello tenemos una gran invitada. Hoy nos acompaña María Esther Calvo, quien es directora comercial de SwitchMind, una empresa cuyo propósito es trabajar sobre las relaciones y los ambientes laborales sanos. ¿Para qué? Para volver a las empresas más productivas, tener mejores ambientes laborales y que la motivación sea un capital humano que movilice a la organización para hacerla más competitiva y comercialmente más exitosa. Te invito a ver esta conversación porque es realmente interesante. Esther, un millón de gracias por acompañarnos hoy día, por la flexibilidad para tener esta conversación de un tema que es súper álgido. Recientemente hay una ley y todo, pero hoy día nos vamos a adentrar como desde la perspectiva de la salud, pero en las relaciones laborales. Tema en el que ustedes son expertos y llevan un montón de años ya trabajando, así que un millón de gracias, bienvenida al canal. ¿No? Agradecida a ti por esta invitación, esta oportunidad de encontrarnos, de plantear estos temas que para nosotros son tan importantes, visibilizar nuestro trabajo, visibilizar las acciones que hoy día, de aquí en adelante, incluso tanto en el trabajo en Chile como en el trabajo en el mundo, deberían empezar a no ser normalizadas las acciones de maltrato, sino que ojalá tener la mayor cantidad de actividades, procesos de acompañamiento, de contención, de que el trabajo sea un lugar donde lo pasemos bien y no como ese tripalium antiguo en donde era el trabajo percibido como la tortura. Entonces, son demasiadas horas de vida muchísimas. En el trabajo. ¿Sabéis que dedicadas al trabajo? Estadísticamente una persona que trabaja desde más o menos los 25 hasta los 65, y hoy día se está ampliando además el tiempo de desempeño laboral, es un tercio de la vida. O sea, y ojo que dentro de esa estadística un porcentaje importante lo tenéis que dormir. El otro tercio. Claro, con lo cual te queda un porcentaje súper chico en realidad para desarrollar intereses, para desarrollar la vida, digamos, todo el resto de los planos de la vida. Mira, hace ya más o menos 8 años atrás, Karen estaba en una empresa, yo estaba en otra empresa, teníamos una amiga en común y esta amiga en común, muy cercana a ambas, nos dice, ustedes tienen que hacer algo juntas. ¿Ya? Ambas, Karen y yo decimos, bueno, ¿qué perdemos? Nada. Nos juntamos me acuerdo, en Bellavista. Dijimos, vamos a tomar una cervecita. Nos tomamos una cervecita y empezamos a conectar en qué estábamos cada uno. Terreno neutral. Súper neutral, súper neutral. Karen estaba trabajando en el área de compras de una empresa multinacional, un jet que le digo yo. Yo en una empresa chiquitita que estaba en formación, pero aprendiendo como loca de mil cosas en un momento de crisis importante de mi propia vida porque estaba perdiendo el sentido de lo que estaba haciendo. Yo soy comunicadora organizacional, Karen ingeniero agrónomo, como que los astros se empezaron a alinear. Karen ya iba saliendo de la empresa, porque esa empresa había sido comprada por otra que no comulgaba tanto con los valores inicialmente, y le daban la oportunidad de formarse como en algo más que ella quisiera, como esto que decís tú, el desarrollo de los intereses. La compañía le daba esa oportunidad y ella se estaba formando como coach. Formando ya, naciendo SwitchMind, ¿ya? Y al poco tiempo empezamos a conversar en términos de negocio porque mi área de desempeño eran las áreas de recursos humanos porque yo vendía alimentación y multiservicios en Chile y en Perú para la empresa. Entonces le digo, bueno, yo tengo muchos contactos de recursos humanos, si bien es cierto, no estoy en el ámbito ni de bienestar ni de capacitaciones, el llamado es el mismo y yo vendía la comida, el aseo y que era el mismo personaje. Entonces empezamos desde ese momento a hablar. No fue un amor a primera vista porque tampoco pudimos hacer un match
de cómo salíamos de las empresas a hacernos socias y pseudo emprendedoras, ¿cierto? Entonces pasó un tiempito y al rato, yo te diría que unos 2 años, dijimos ya, ahora sí, démosle con todo, ya estábamos ambas como independientes, un poquito rascándonos con las uñitas cada una, y siempre he sabido que de a dos funciona mejor, pues dos cabezas que pensamos distintas, con formaciones distintas, y ahí empezamos a desarrollar algunos programas para Switchmind particularmente. Dale Oye, nomás, sí, por no, favor. o sea, porque es muy interesante, yo siempre paso por esta parte de la conversación porque, como decís tú, yo creo que en la medida que, o sea, una característica digamos, de los tiempos actuales es que cada vez pesa menos la formación académica y pesan más los intereses y esta cuestión, no sé si le podemos llamar propósito, pero sí este vehículo que te va llevando a meterte en distintos temas de interés y desarrollando y qué sé yo, como que uno va descubriendo sus habilidades en el camino. Oye, pero bueno, se arma en el fondo este contacto, claramente tenían un interés en común, y cómo parten, digamos, enfocándose, o sea, cómo encuentran el nicho Uf, dentro de las empresas para poder ir y enfocarse en lo que es relaciones laborales. sí. El nicho parte por confianza de los más cercanos, inicialmente. Ya. O sea, Karen sale del mundo agroindustrial, a los que primero llama es agroindustria. Yo salgo de un mundo súper corporativo donde tenía automotoras, colegios, clínicas a las que yo les prestaba el servicio, empecé a llamar a eso. Y eso principalmente fueron como los primeros contactos. Después nos fuimos dando cuenta de que habían dolores que se asemejaban en las industrias. Y el primer gran dolor, y que tiene que ver un poco con lo que tú comentabas al principio, de hoy día tenemos una ley, ¿cierto? Tiene que ver con el buen trato organizacional. Nos llaman de una empresa agroindustrial, nos dicen, ¿sabéis qué? Hoy día la encuesta CEAL, antes riesgos psicosociales a secas nomás, nos dicen, la encuesta salimos en alerta, estamos en rojo, ¿qué hacemos? Rojo, sí. Y nosotros dijimos, bueno, ¿por qué? Analicemos esto, démosle un poquitito de profundidad y creamos una encuesta que acompañaba la medición del psicosocial, que después impacta, por ejemplo, en un Great Place to Work, en una encuesta de clima, porque lo que hacen esas encuestas es medir estadísticamente y muchas veces incluso la estructura y no la calidad de la relación. Claro. Porque nosotros... Porque yo creo que también es lo más difícil porque es muy quali. Sí, A es eso muy voy. quali. Entonces, Exactamente. Entonces nosotros dijimos, ya, pagamos esto, empezamos a medir y encontramos que era algo que podíamos aplicar en cualquier organización, en cualquier industria, en cualquier rubro. Esa experiencia particularmente fue tremenda porque acompañamos a más de 300 personas en un periodo súper cortito, donde dijimos, oye, chuta, que somos flexibles. ¿Ah? Mira, fíjate que tenemos que hacer a 300 personas en la semana. ¿Cómo lo hacemos? En una semana, y donde la operación no puede detenerse. claro. No podemos sacar a los 300, juntarlo a un auditorio, decir, ya chiquillos, lo que vamos a hacer ahora es que tratarnos bien, porque además teníamos que descubrir qué era el tratarse bien o el tratarse mal. Y con acciones tremendamente invisibles, como por ejemplo una sonrisa, un saludo, un uso de sobrenombre, un pelambre, un cagüín, acá porque después lo exportamos un poquito más a Latinoamérica y decía el cagüín. ¿Qué es el cagüín? No, tenemos que hablar del chisme entonces. Claro. Y hemos ido tratando también de neutralizar nosotros nuestros conceptos muy chilenizados a rato, pero se empieza a extender de esta manera. Oye, y aparte con una complejidad propia en este caso de la agroindustria, y es que la operación ocurre en el lugar de cosecha, de cultivo, cosecha, qué sé yo, empaque. Absolutamente. O sea, aparte digo con una demanda de desplazamiento Sí. intensiva. Sí. Entonces dijimos, bueno, grupos de a 30, acciones de entre 45 minutos y 1 hora, y démosle todo el día, partíamos por turno. Entonces, 8 de la mañana, 9, 10, 11, 12, y llegábamos a hacer 4 o 5 turnos diarios, y lo logramos hacer en una semana. Después completamos un informe tremendo, la empresa súper agradecida de qué era el resultado en definitiva, porque no pasaba por el resultado, por aumentar o no un bono, un beneficio, porque sí, la plata es importante, pero también a nivel estadístico, que traje algunos números, la gente que se va, cuando tienes una alta rotación, el porcentaje que se va por plata, es que les llamamos mercenarios, es menos del 10%. Sí. ¿Por qué se va la gente? Se va por malos tratos principalmente. Habíamos culpado mucho a los líderes, pero en toda esta investigación y también hoy día con la ley Karin nos damos cuenta que
como la transversalidad del maltrato o del buen trato es 360. Yo puedo tener una agresión por parte de un cliente, de un proveedor, de mi colega, del que está más abajo, el que está más arriba. Entonces, también fue una luz muy importante como para poder darle fuerza a nuestro programa de buen trato. Mira, qué buen tema, porque efectivamente el mapeo tiene que trascender a la organización, tiene que ver con las interacciones más allá de los límites de la organización, como decir, tus clientes, proveedores, aliados estratégicos, etcétera. O sea, sí. Y bueno, particularmente, y no quiero velar a la industria porque son mis mejores clientes, hay que decirlo, la agroindustria tiene además una cultura del patronazgo que ha ido cambiando. Hoy día ya con la profesionalización se ha ido un poquitito más extendiendo eso. Pero culturalmente el patrón del fondo dice esto y yo, hombre, mujer, quien sea, tiene que hacer caso y si no me gusta me tengo que ir. Y entonces empezamos a trabajar desde la emocionalidad, aspectos súper importantes, que si tú te das cuenta, tanto el mapeo como del público, tanto del mapeo emocional, tanto del mapeo resultado, nos da un indicador tremendamente importante para señalar cuáles eran las acciones que tenían que ser sostenibles y continuas en el tiempo y no responder como una auditoría, que eso es finalmente lo que ocurre con este tipo de encuestas que son una vez al año, claro, en donde terminan estresando más y no disfrutando un proceso que puede ser muy enriquecedor. O sea, también le empezamos a dar esa vuelta y hoy día cuando acompañamos empresas tienen que ver con generar un proceso que sea sostenible, que no sea la acción puntual, un voladero de luces como le decimos, porque te gastáis mucha plata, por una parte, pero el retorno de la inversión también es altísimo porque gente más feliz es gente más productiva. Entonces, si bien sin duda, es O sea, yo creo que y como observadora, sí. yo creo que la dificultad está justamente en que el esfuerzo, o sea, en la puesta en marcha, pero en sostenerlo. Sí. Ahí yo creo que es donde, porque aparte de esto ocurre, como decís tú, en un contexto de agroindustria donde tienes temporadas altas y bajas de demanda, existe la movilidad propia de la dotación de gente que trabaja en la empresa, movilidad interna, si es que la hay. O sea, en la dinámica propia es como que tenés que aparte abordarlo y empezar a corregir o incorporar conceptos nuevos. Sí. Entonces, claro, tiene una dificultad. Sí, pero la dificultad que tú señalas yo la visualizo bastante resuelta cuando con Karen decimos, mira, si lo que pasa es que aquí la gente no se ha dado cuenta de que trabaja con otro ser humano que es distinto. Entonces los problemas de comunicación, el nivel de conflicto, todo cuando entramos a picar, así como en lo más puro y duro, hacemos jornadas de integración. Y la integración implica mostrarle a esa persona que lo que está viendo es real en su visión y que lo que el otro ve, que le genera un conflicto porque no ve lo mismo, es imposible que vea lo mismo. Entonces le enseñamos a compatibilizar y a valorar las diferencias. Porque una diferencia no necesariamente es conflicto, sin embargo, cuando hay una alteración emocional de esa diferencia y una acción consistente con la emoción. Por ejemplo, yo me puedo enojar contigo y te puedo decir, ¿sabéis que la entrevista llega hasta aquí? Y listo, cortamos, pasó nada. Pero yo te golpeo la mesa, yo saco a tu mamá, yo hago algo que a ti te va a alterar también, es donde nosotros decimos, oye, aquí se puede contener el conflicto y puedo llevar en armonía una relación que además tiene un objetivo detrás, que es también cuando empezamos a hablar a la gente que quizás tiene una educación un poquito menor, volviendo a la agroindustria, por supuesto, y en otras también, si tampoco, Muchas. exacto. Y tú dices, firmaste un contrato, y tu contrato tiene un acuerdo que es tu horario de trabajo, entonces no llegues tarde porque estás respondiendo a tu acuerdo de trabajo. Hay ahí las normativas que entran a un reglamento interno y que hemos tenido que ir acompañando también, que es un proceso exquisito, porque nos dimos cuenta entonces que lo que te decía al principio, que ha sido normalizada la forma y que además venía de mucho antes, no es Sí, la organización. o sea, no, yo creo que efectivamente, o sea, a ustedes les toca conducir una parte de la transformación que arrastra una herencia muy presente y muy pesada desde el punto de vista del hábito. O sea, esto es lo cotidiano, como se dice. Y por lo tanto lo normalizamos. Entonces. Y te das cuenta que en tu casa siempre hablamos de que no, el primo no sé cuánto y es Kawin igual,
pero lo que pasa es que no tiene un resultado comercial porque no llega a un impacto en la empresa. Pero tú le dañas la identidad a esa persona cuando estás hablando mal de alguien. Aquí y en la Quebrada del Ají, en la organización, cuando además como los juegos de poder, cuando hay una jefatura que maltrata, pero es lo mismo. Entonces con la Karen también decíamos, qué impresionante, esto te estoy hablando hace 6 años más o menos atrás, qué impresionante que la organización tiene una oportunidad muy linda de hacerse cargo y ojalá que tomemos esa oportunidad. Te estoy hablando hace mucho tiempo, entonces hoy día con la ley, para nosotros, aparte de ser un buen negocio, por supuesto, es darle forma a lo que veníamos pensando de que tenemos que establecer un acuerdo previo, que ojalá tú puedas valorar o calificar los valores que trae la persona, pero muchas veces no se puede. Hay industrias en las que, oye, ¿qué viene pasando por afuera? Que entre, nos falta gente. En las ventas, por ejemplo, cuando hay carencia de vendedores, entra el que sea y sobre la marcha hacemos la inducción y sobre la marcha le decimos, oye, este era el producto, pero si era bueno para vender, da lo mismo de donde venga. Aprenderá. Y esa oportunidad en las organizaciones es lo que hoy día para nosotros es una oportunidad tremenda de poder generar cambios a nivel personal, porque también tiene ese más de triple impacto, es un nivel personal, porque me doy cuenta que empoderándome, autoconociéndome, tengo un nivel de gestión mucho más grande, pero también puedo reconocer en los otros aquello que está pasando. El nivel de alfabetización digital, que es por lo que más se ha hablado en el último tiempo, pero hoy día emocional. Se habla de que somos analfabetos emocionales. Entonces, ahí hay tremendas oportunidades, como te digo, muchas, muchas, muchas. Y muy agradecidas por la gente, porque cambia su rol en la empresa, pero también cambia su rol en la familia y puede generar una identidad confiable como padre o como madre, una identidad confiable en la comunidad y empieza a cambiar. Y eso es lo que nosotros queríamos hacer. Ahí viene el efecto colectivo, efecto virtuoso colectivo, Exacto. que en el fondo tiene que ver con que hay un cambio masivo de la perspectiva del relacionamiento. Exactamente. Oye, por ejemplo, voy a colgarme como de esto que mencionaba antes, se empiezan a repetir los patrones o los elementos, se empiezan a identificar más o menos los mismos en las distintas industrias, en los distintos como sectores de la economía, digamos, a pesar de que su proceso productivo puede ser distinto, desde luego los productos y servicios difieren, pero eh, entiendo que en el fondo Switchmind entra en un momento del ciclo de la organización y desde ahí también brinda un acompañamiento de largo plazo. Sí. ¿O cómo se adaptan al contexto actual? Sí, yo te diría que la forma de ingreso hoy día es más por la urgencia, porque me saltó esto, necesito a alguien y afortunadamente el camino que llevamos recorrido nos ha hecho ser destacadas. Cuando alguien pregunta por alguien que conozca de buen trato, nos llaman a nosotros. Y eso simplificó un poquitito el proceso de venta, ya que es mi área. Sin embargo, también hay un proceso que tiene que ver con la intencionalidad de nosotros de ser un socio estratégico. Entonces nosotros constantemente estamos preguntando, ¿cómo vas con esto que hicimos hace 2, 3 años? Hay otro valor tremendo que tenemos, es que a nosotros nos recompran mucho. Los clientes que tenemos desde el 2017, 2018, siguen trabajando con nosotros hoy día. Siempre un poco para la talla yo les digo, yo no quiero el matrimonio para toda la vida porque significa que estamos haciendo el trabajo pésimo, sino que yo quiero que instales la capacidad y que después me vuelvas a llamar para que creemos otra cosa, para que mejoremos el beneficio, para que le demos una vuelta, para acompañarte en un proceso de coaching porque necesitas instalar una capacidad, no sé, de un líder específico. Y así nos fuimos dando vueltas. Yo te comenté, ya anticipé un poquitito la luz de cómo fue principalmente. Al transformarse tan importante con temas de ley, pero también tan importante en cuanto a cómo se rentabiliza en una organización el trato. Hoy día en organizaciones que se aplican o se miden con Great Place to Work, valen más cuando mejor evaluados salgan. Entonces valen más cuando abren a la bolsa, vale más la organización cuando tiene mejor calidad de relaciones. Y eso poca gente lo hace hoy día. Siempre habían sido enfocados en la productividad solamente. Y tienes profesionales técnicos muy buenos, pero que relacionalmente se pierden en el camino. Y
hoy día, más que nunca, una multigeneracionalidad tremenda, que están alcanzando, algunas estadísticas dicen que son 6 generaciones, otras dicen que son 5, quedémonos con las 5, donde están gente que está bordeando los 70, los 80, cuando todavía están en los directorios y participan activamente, con cabros que vienen entrando en su primer trabajo. Entonces, o haciendo práctica. Entonces, la diferencia generacional en el pensamiento, en la estructura, en la cultura, es tremenda. Es tremenda. Y ahí, de nuevo, hay una necesidad, ¿no? Que saca el más viejo con quedarse con sus ideas cuadradas, estructuradas, por muy bueno técnicamente, si mañana se tiene que retirar y su empresa tiene que crecer. Entonces hay un cambio de paradigma que para nosotros ha sido así una bendición. Claro, ha sido en el fondo el espacio necesario para poder entrar con más fuerza, digamos, al mercado, sí, o poder contactar más empresas. Oye, y entremos un poquito en lo que me decís tú de las estadísticas. ¿Cómo o qué tanto, digamos, de qué tamaño es el problema? Cuando hablamos de la salud, de las relaciones laborales, es como, ¿de qué estamos hablando en términos de dimensión? Mira, me puedo estar equivocando un poco porque no las tengo así fresquita, pero a nivel de la Dirección del Trabajo se señala que 7 de cada 10 trabajadores han sufrido maltrato en algún momento de su vida laboral. ¿Ya? O sea, literalmente casi todos. Casi todos. Nosotras con la Karen, agarrando esto, insisto, previo a Ley Karin, levantamos una encuesta que lanzamos en nuestras redes. Nos llegaron a responder por 2 años consecutivos cerca de 300 personas e indicaban más o menos que el 70%, que coincide con la estadística que te estoy dando como más actualizada, había visto, ejercido, sufrido, y no me acuerdo la otra, pero maltrato en algún momento de su vida. De ese 70%, un 40% solamente se autodecía que había sido maltratante. Entonces, con la Karen decíamos, ¿cómo es posible que 70% hayan visto, ejercido o sido maltratado, pero solo el 40% se declara como haber sido el maltratante? Y es que, de nuevo, devolvemos la pelota como para uno. Y aquí hay una metáfora súper linda que yo hago en los talleres. Cuando yo digo, cuando tú le echas la culpa a un otro, te deshaces de 3 deditos cuando apuntas, ¿cierto? Que sí son parte de lo que tú puedes hacer. Y ahí tiene que ver nuevamente a cómo volvemos a las habilidades relacionales de origen, que es cómo te pregunto, cómo valido tu existencia diferente, cómo observo el mundo sin entender que yo tengo la verdad, ¿cierto? Y es impresionante el nivel de problemáticas de comunicación o de generación de los conflictos cuando nosotros desglosamos cuál es el problema de comunicación. Que yo te dije que, interpreté que. Entonces empezamos a intervenir y acompañar a los ejecutivos a hacer más preguntas, a reflexionar un poquito más y partimos en esa base. Y esa base es muy rica de trabajar porque es higiénica, es desde lo más profundo de uno. O sea, levanta el nivel mínimo, digamos. Exacto. Y no te enseño algo técnico, que mira, no sé, pues, que nos ha pasado, que sabes que existen 5 tipos de liderazgo, tú eres este, sino que no importa el tipo de líder que eres, agarremos qué es lo que queremos ser finalmente y cerremos la brecha de este espacio A a este espacio B, cumpliendo además con las normativas que hoy día se están exigiendo. Y en esta, impresionante de verdad las estadísticas, o sea, sí, aunque no sean exactas, o sea, 3/4 es muchísimo. Sí. Y mira, lo que pasa es que a mí y esto desde nuevo, desde los zapatos del observador, digo, sin un entrenamiento específico y sin haberme como internado en la mirada detallada de lo que puede ser violencia en el ámbito laboral, en el ámbito de las relaciones laborales. Yo creo que venimos desde que esto se visibiliza igual de manera parcial, pero desde las licencias médicas, por ejemplo, por estrés o denuncias por acoso laboral, que ya de por sí es difícil de concluir, ¿cierto? Digamos, de demostrar. Hoy te voy a decir algo con mucho pesar, que no sé si ha cambiado tanto. Y es con dolor, te lo digo, porque yo creo que igual, a pesar de ser una oportunidad muy grande, está en rodaje. Y invitamos incluso a las organizaciones con las que estamos trabajando hoy día a que pongan a prueba su protocolo, porque si no, no vamos a saber si funciona.
Y hoy en día llevamos desde aproximadamente 6 agosto, meses, sí, ¿no? desde agosto estamos... 5, claro. Sí. Y los resultados son eso, o sea, Mm. han habido un aumento de denuncias, han habido organizaciones que han tenido denuncias falsas también, que fue como, ¿cómo puede pasar esto? Sí, porque gente, no sé, oye, es que yo denuncié, ¿y qué te pasó a ti? No, es que yo lo hice por solidaridad a mi compañero. Sí, pero tiene que haber, y por eso la ley incorpora esto que es la prevención, la investigación y la sanción. Entonces no es tan aleatorio que es que ahora se me ocurrió denunciar solamente. ¿Cuál es el problema? Que daña igual las identidades de las personas que están siendo acusadas falsamente en oportunidades, ¿ya? Pero también daña mucho, y un poquito respondiendo a lo que tú decías, anteriormente era un proceso muy largo y muchos desistieron en el camino, pero también con pesar, los que no desistieron, los y las que no desistieron, igual salieron trasquilados. Mm. O sea, se tuvieron que ir o se fueron o los fueron, como dicen. No les fue sostenible después seguir trabajando ahí. El aumento de licencias médicas, como decías tú, es grosero y además hay una malversación del uso de la licencia. Porque, y esto es un poquito histórico, tengo una licencia que se extiende o seguro que a la segunda o tercera me van a echar. Entonces, prorrogo la extensión de mi licencia lo que más pueda, porque igual me van a echar. Entonces, ese cambio de paradigma todavía no está instaurado al 100%. Sí, sí, es curioso porque eh, finalmente estamos hablando de la salud de una persona Sí. Y el efecto que tiene la normativa termina siendo perverso, ¿cierto? O termina viciándose Sí. porque tiene una consecuencia o un síntoma que es completamente contrario a lo que se busca, que es velar por la salud de las relaciones laborales entre, qué sé Sí. yo, distintas jerarquías. Sí, y eso que solo estamos hablando de algo que el síntoma es un malestar físico, un burnout o la sisifemia, los trabajólicos o trabajólicas, estás hablando de irritabilidad, estás hablando que estás dañando no solo a tu puesto y a tu entorno en el trabajo, llegas a la casa irritado y te desquitas con tu pareja o con tus hijos y andas alterado, entonces hay como una vibración general sistémica en donde, y lo podemos percibir, hoy día salimos a la calle, toda la gente está así como para abajo, como que hay muchos videos hoy día que como que vamos sacando humito y basta entonces. Como este monito de furia Sí, de Intensamente, que a todo esto una película maravillosa para que podamos recomendar, ¿cierto? Entonces vamos viendo que es un efecto dominó contagioso que puede ser también un círculo vicioso o virtuoso dependiendo de cada uno. Entonces, a mí la metáfora que te decía es como, me encanta, porque cuando nosotros empoderamos desde estos 3 deditos, decimos, bueno, póngale atención entonces a su emoción, ¿qué está sintiendo? Porque le damos el poder al otro de que nos afecte, cuando diga, oh, le he pelado, no sé, o oye, gordita, cosas que son normales, ¿cierto? Ay, pero si te dijo pelado nomás, po. No es para tanto. Bueno, pero ¿qué sabes tú lo que a mí me ha pasado toda la vida con que me digan pelado? O que he sufrido, ponte tú, y no lo sabemos porque no nos conocemos. Entonces ahí es donde está, primero el desarrollo de la confianza entre uno y uno, y es uno a uno, que eso también es tremendo, como que la gente o algunas empresas quieren contratar planes estándares, donde no puede ser estándar, porque yo tengo que saber entonces cómo te llevas tú con este, tú con este, tú con este, y hablamos de las auditorías relacionales, donde efectivamente tenemos que evaluar la calidad de la relación uno a uno. Y termina siendo desgastante, costoso, pero cuando logramos hacer el switch, cuando es nuestro switch mind, ¿cierto? Hace el efecto. Po. ¿Sabes que a mí en algún, digamos, parte de mi trayectoria laboral me tocó dirigir equipos de venta? Ya, oh, es que duro. Y desde luego me tocó analizar, por ejemplo, perfiles de personas del equipo como para poder tomar posiciones de supervisión o digamos, con gente a cargo. Y lo digo ahora como una lección aprendida. Y desistí en ese momento por decir, es que ¿sabes qué? El nivel de relación, no sé, el tipo de relacionamiento que tiene va a generar más conflicto que beneficio. ¿Era en retail particularmente? Sí, farmacéutico, porque yo digamos,
trabajé hartos años en el mundo farmacéutico, entonces el equipo de ventas, digamos, eran visitadores médicos, eran qué sé yo, asesores comerciales en ese ámbito. Entonces, como te digo, desistí en alguna oportunidad de promover a una persona por si lo que pasa es que dudo de su estilo de relacionamiento. Y hoy día, a la luz de esta conversación, digo, esto es trabajable primero. Súper. Y segundo, finalmente tiene que ver con brindar posibilidades para que te puedas desarrollar, digamos, de acuerdo a tu propia convicción, a tu propio nivel de interés, porque esto, desde luego, parte desde un interés legítimo y propio de cada uno, para poder generar un efecto colectivo, que es lo que hablábamos hace un ratito. Sí. Y es bien interesante lo que tú dices, y sobre todo en carreras que son muy duras. Me hiciste recordar, por ejemplo, a los químicos o los laboratoristas, que por perfil de comportamiento y por perfil de personalidad, son personas que son súper para adentro. Claro. Entonces, Son ya analíticas, exacto, perfeccionistas. les toca en la vida desempeñarse en un trabajo en donde pueden aspirar a más, pero el aspirar a más organizacionalmente, culturalmente, es ser jefe o llegar a un cargo de liderazgo. Uno, hay gente que no le interesa, porque son felices haciendo lo que hacen como ratones de biblioteca o de laboratorio, así, ya, eso por perfil. Pero culturalmente volvemos y dicen, oye, pero es que te quiero promover. Es que difícilmente se da la confianza de decir que no quiero. Entonces, como ya. Y me dan la herramienta para poder cambiarme de puesto, pero resulta que a veces logro ser líder de mis pares, en donde la confianza tampoco está al 100% como para poder después exigir, supervisar, motivar, que tiene que ver con todo lo que tiene que hacer un líder hoy día, desde una mirada muy relacional, significa conocerlo. Ojalá cada líder se diera el tiempo para ir a tomarse un cafecito con cada uno, saber cómo está la familia, qué le duele, por qué trabaja. Porque ni siquiera todos trabajamos por plata, ¿cachai? Que, además de lo que dices tú, yo creo que desde el ámbito organizacional, también cuando una persona es promovida, no sé si ocurre, pero a mí no me tocó. Cuando una persona es promovida, en el fondo tiene un listado distinto de deberes y responsabilidades, ¿cierto? Y derechos también, desde luego. Así es. Pero no necesariamente tiene una inducción desde el punto de vista de las habilidades para madurar las habilidades necesarias. Sino que ahora es como que ya, y entonces ahora eres jefe de los que antes eran tus pares, pensando en un movimiento Sí. así vertical para arriba. ¿Y cómo lo hago? Exactamente. Entonces la pregunta lógica es, ya, gracias, ¿y cómo lo hago? El grueso están enviando, o yo creo que ya hoy día un poquito menos porque además se puso muy costoso, diplomado de liderazgo, no sé, la Adolfo Ibáñez, la Chile, Sí, como las más mucho. conocidas, ¿cierto? Diplomado en liderazgo. Entonces tú decís, esta persona va a estar 6, 8, un año, 2 años, cuando son magíster y cosas así, aprendiendo de liderazgo, ¿cierto? Pero llevan la teoría en algún momento a la práctica, cuando el día a día, la vorágine, la urgencia no te lo permite, y es donde en algunas oportunidades me ha resultado como un argumento de venta, ¿cierto? Es decir, te vaya a gastar los 2, 3 palos o más en que esta persona vaya al diplomado, acceda a ese curso, cuando no es práctico, cuando no lo puede hacer en el día a día, te vale lo mismo un proceso de coaching, por ejemplo. Entonces, ¿Y pero, pues el coach está al lado tuyo semana a semana incorporando la práctica en el lugar del trabajo, ¿cachai? Que es súper importante también poder rentabilizar eso. Cuando mis amigos me dicen, no, voy a hacer esto, ve bien si vaya a poder retornar la inversión, porque además si no te lo paga la empresa, te lo pagas tú, escasamente tu sueldo va a subir el 10, 20 o más por ciento en la misma empresa donde ya se ve que no es algo que se valore. Y ahora cuando las empresas hacen la inversión, lo toman como un plan de, antiguamente o tradicionalmente se dice, de retención. A mí me carga esa palabra, nosotros le llamamos fidelización. Porque nadie se quiere sentir retenido, ¿cierto? O sea, sí. Es como atrapado. Sí, entonces ya te pago el curso, pero tenés que estar 3 años más. Entonces empieza a ser como un poquito, de nuevo, una cuestión como casi castigo y error. Y es complejo esa mirada. Nosotros proponemos que se puedan acompañar, que se puedan desarrollar programas a la medida.
y no que sea así como el sastre, porque evidentemente que hay cosas que vamos a ocupar parcialmente o transversalmente para todos, que tiene que ver con los fenómenos que yo te decía, el fenómeno de la escucha, el fenómeno de la reflexión, de la observación, de la pregunta. Y al final, yo creo que el sintonizar las responsabilidades, por ejemplo, de la supervisora, jefatura o gerencia, eh, en el colectivo, tiene mucho que ver con conectar con los valores de la empresa. Sí. Entonces, ahí es cuando uno dice, bueno, lo que está escrito en la muralla es lo que estoy viviendo. Porque como las relaciones son uno a uno, lo que tenemos que hacer o la invitación que nosotros hacemos es a que se evalúe la calidad de la relación con cada uno y se pueda Perfecto. identificar aquellos aspectos que están en sintonía o de sintonía, si se dice así, con cada uno por las formas de pensamiento y de comportamiento. Y en ese sentido lo que nosotros hacemos es aplicar un test, un assessment, que puede ser el DISC o el Benzinger. Hoy día estamos trabajando con una plataforma que nos permite tener desde un algoritmo, no es como el pulso, oh, es que tú eres más tímido, entonces te voy a diagnosticar tímido. No, tiene que ser con conciencia, ¿cierto? Entonces, depende de la calidad de la relación, yo puedo ser muy buena como líder contigo, por ejemplo, pero muy mala con el otro, y porque tenemos intereses diferentes. Y ese rapport, la confianza inicial fue diferente. ¿Cachai? Claro, puede tomar más o menos tiempo, puede ser... Y ahí, en ese caso, se toma, por ejemplo, a la persona, a un, no sé, a un jefe o un supervisor, y además la interacción de ambos. Sí. Ah, perfecto. Pensando en un proceso de coaching, por ejemplo, que ahora justo estoy viviendo varios, lo que hacemos es organizacionalmente ver cuál es la deficiencia. Entonces, ya diagnosticamos como organización. Organización tiene que ver principalmente con el resultado. Entonces, no están llegando a los resultados. Raya para suma. ¿Qué les falta para llegar a los resultados según el diagnóstico que se está haciendo interno y externo con nosotros? Ah, mira, a esta persona le falta que gestione mejor a su equipo. ¿Qué significa que gestione mejor a su equipo? ¿Sabes qué? Es que identificamos que hay uno que se siente solo. Y tú dices, ah, mira, entonces no es tan productivo solamente, se siente solo. Hay una emoción detrás, que puede ser personal o grupal. Porque si todos se sienten solos, ya evaluaremos entonces la competencia del líder de acompañar. Pero si uno solamente se siente solo, ¿será que la calidad de la relación de ellos estuvo fragmentada en algún momento o esa persona específica que se siente sola necesita algo más? Y hoy día con la cantidad de trastornos y diagnósticos que tenemos para cada uno, o sea, cuando hablamos de alguien que tenga un trastorno espectro autista es uno para cada uno y por eso se llama espectro. Y en ese sentido, para un líder es tremendamente complejo poder identificar la necesidad de cada uno, implica tiempo. Y por eso se habla de que la persona que pasa a un rol de líder ya debe de delegar, supervisar, controlar, motivar, como te decía antes, retroalimentar, porque también es fácil decir, pues ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Po. Automáticamente nadie preguntó más. ¿Por qué? Porque además hemos castigado el error desde siempre. Entonces ahí te das cuenta que un fenómeno bien lindo de no solamente el líder, cualquier persona que quiera hacer un proceso evolutivo para la vida, entender que nadie sale a la calle para cometer errores. Lo que hacemos los seres humanos, a no ser que haya un grado de psicopatía, que es bajito el porcentaje, salimos a hacer las cosas pensando que son correctas. Porque queriendo tenemos, hacerlo bien. Por supuesto. Y hay una mirada bien de maturana, ¿cierto? Que tú cuando reconoces a alguien en la otra esquina y piensas que es una persona X, corres, vas, hola, y era tu amiga, y se da vuelta y no era tu amiga, todo el tiempo que pasó pensaste que era tu amiga, entonces estabas haciendo lo correcto. No te quisiste llegar a tocar el hombro para saber que estabas equivocado, y el fenómeno es el mismo para todos. Yo no te mandé un reporte en letra Arial 12 y tú me habías pedido en Calibrí 10, porque la brecha de la escucha nunca se cerró, porque era obvio. Entonces la obviedad en ese sentido hace que la cantidad de problemas se puedan resolver tan sencillo como un acuerdo, como una conversación uno a uno, primero en el tema personal, y dos, de segmentar o de generar acuerdos que vayan a permitir resolver la operatividad y el proceso y dejar el espacio importante para lo humano que estamos llevando día a día para la organización. Para ese tercio de la vida que pasamos ahí. Exacto. Sin necesariamente, porque muchas veces me dicen algunas personas que son súper cuadradas, oye, pero es que ahora van a estar tomando cafecitos todo el día, entonces, ¿cuándo van a ser productivos? Lo que pasa es que se da como por consecuencia.
Cuando tú llamas a alguien, oye, tengo un problema, y la persona porque te quiere, porque te conoce, te lo resuelve en 2 minutos frente a alguien que, no, este me cae mal, entonces, A la cola. a la cola. Entonces, nosotros hablamos de el costo de transacción, que me ha costado de repente explicarlo, pero eso es el costo de transacción. Oye, no sé, vendiendo seguros en la industria financiera, por ejemplo, tengo el formulario atascado porque no sé qué, que el proceso X, pero detrás del proceso X hay un ser humano. Siempre hay un ser humano, decimos nosotros. Al final del túnel siempre hay un ser humano. Ojalá que conozcáis a ese ser humano, le toquéis la fibra porque haya cariño detrás y que le dé prioridad a tu tema y resuelva. Y empezáis a generar la virtuosidad de este círculo que te decía y generáis más productividad, más felicidad, mejor horas de vida en el trabajo, llegáis contento a la pega, podéis tener bien a tu familia. Entonces empieza a ser como al revés. Hace una de las conversaciones que tenemos publicadas en el canal aborda justamente la relación entre paciente o una persona con condición de salud y el profesional de la salud que lo atiende. En particular en contexto de urgencia, donde todo se vuelve más álgido, ¿cierto? Y ahí con Carolina Fernández, ella aborda básicamente el contexto psicológico para profesionales de la salud. Súper bueno. Y claro, tiene ciertas particularidades porque está muy enfocada en ese segmento, pero la verdad es que son dinámicas que ocurren en cualquier otra industria también, o cualquier otro sector de la economía, pero ella menciona también de esta multidimensionalidad, si es que existe la palabra, de un profesional de la salud que atiende a un paciente, ¿cierto? O porque tiene que cumplir con un horario, o porque tiene que cumplir con labores administrativas, a veces no hace pequeños gestos que son de empatía y que tienen un incremental en el bienestar de la experiencia, sobre todo para quien está con su salud disminuida, gigantesco. Sí, me pasó una anécdota personal, si me permite. Sí, porque claro. Y después, le voy a compartir la entrevista a esta doctora que te voy a contar. Es mi hematóloga que me está atendiendo ahora. La primera vez que yo fui, me atendió, no sé, 20 minutos tarde, que es como lo normal que uno se da el plazo para arriba para abajo. La segunda vez fueron 4 horas. La doctora es una eminencia. Entonces, mi costo era, espero o me voy, porque en la habitualidad diría me voy, ¿cierto? Pero por la expertise me quedé y entré desajustada emocionalmente porque ya estaba incómoda, con hambre, un montón de cosas. Entonces le digo, doctora, ¿sabéis que estoy súper enojada? Y ella me mira, y hablando de la empatía, me mira y me dice, pucha, ¿sabéis? No te puedo imaginar lo que te entiendo. Si tú me dices, ¿me ves a mí? Y yo, sí, te veo a ti. Me dice, no, ni siquiera he parado para almorzar. Y mi hora era a las 7 de la tarde y me atendió a las 10 de la noche, más, menos. ¿Ya? Entonces, yo digo, bueno, y me dice, lo que te voy a recomendar es que te cambies de médico. Y yo le digo, no, no me voy a cambiar de médico. Lo que pasa es que yo atiendo gente que está en fases terminales de su vida. Y tú comprenderás que los 20 minutos que me da la clínica para atender no me son suficientes para poder contener a alguien que se está muriendo. Y yo dije, ¡ay, qué mala persona soy! ¿Cómo lo resolvimos? Ella me dijo, si tú quieres que yo no te haga esperar, porque lo más probable es que te haga esperar, porque es la forma en la que yo atiendo, yo me tomo el tiempo para atender a mis pacientes, da lo mismo en qué fase estén, es que te pidas la primera hora. Así que resolvimos solo una conversación, pero con una honestidad, que eso es lo que te quiero decir, como que la honestidad que tengamos en cada una de las relaciones sea tan pura. Qué poderosa la conversación. Pura, absolutamente pura. Y no se trata de, porque también he escuchado en el último tiempo, el sincericidio. No es que, porque también puede ser que no tenga que seguir yendo a ese doctor, pero cuando lo que tú prevaleces es un nivel de expertise o es la competencia de un ejecutivo muy competente en lo técnico, tienen que existir estas conversaciones. Y desafortunada o afortunadamente las áreas de recursos humanos son las que hoy día deben de cumplir eso también. Y no solo estar en la operatividad, que por algo hoy día hay tantas especializaciones, que remuneraciones, que beneficios, que no sé qué, no sé cuánto. Hay gente que hoy día tiene que estar enfocado. Exacto, y tiene que estar enfocado en conocer cuál es el estado emocional de las personas que están trabajando. Oye, otro ámbito, y probablemente ya aquí nos vamos como a los zapatos de los trabajadores o los colaboradores de las distintas empresas con las que han trabajado. ¿Qué les ha tocado ver
como desde el punto de vista de manifestaciones o síntomas, ponte tú, de, no sé, dinámicas organizacionales al momento de entrar a trabajar con ellos? Yo te diría de todo en realidad, pero lo más complejo, si se puede señalar, es como reincorporar a alguien que haya estado por licencia médica, eh, ya sea por estrés, sin denuncia o con denuncia, porque ahí es donde la relación está absolutamente quebrada. O sea, cuando se vuelve a incorporar un ejecutivo y la relación está llena de juicios finalmente, porque lo que te decía antes, hay una alteración o una mala interpretación del uso de la licencia. O sea, la licencia médica psiquiátrica es súper enjuiciada. Pues. Ah, no, Sí, tiene una mira. Sí, connotación una pesada. connotación tremenda. Entonces, es complejo eso, pero nos ha tocado ver gente que incluso se golpea. De tan enojados que están, de hecho en esta empresa que te contaba al principio, trabajaban como en camarotes cosecheros, así, ¿Ya? y oye, lo que estaba, patada en la cabeza. Po. Entonces tú decís, en verdad vas a exponer a la vida de otra persona porque tú estás tan enojado. No te puedo creer. Y de hecho hay estadística hoy día, Chile a nivel latinoamericano es el país que mayor violencia tiene en el trabajo. Entonces decimos como va la talla, la broma, pero hay agresiones físicas. Eso yo lo encuentro muy heavy porque ¿cómo lo controlamos? Es como que nos transportamos al jardín infantil y le empezamos a enseñar entonces desde cero a la gente que hay cosas que se debe y que no se debe. Y es lindo también porque nos han permitido desarrollar un montón de decálogos de comportamiento, de definiciones de valores, que también sí, pero volvemos al origen. Como persona, como ser humano individual, que además muchos me dicen, bueno, es que eso es parte de mi rol profesional y esto es parte de mi rol personal. Eres el mismo ser humano, les digo yo. Les digo, ojalá que si nos encontramos en el supermercado y yo les caí en gracia me saluden, porque si después me van a hacer el vacío, que también es una agresión, ahí creo que esas cosas son como bien impactantes, las agresiones físicas, el no entender que la otra persona se está sintiendo agredida, acosada, y aquí hoy día no pasa solo por un tema de género, que también es bien evolutivo lo que ha sucedido. Hay un montón de hombres que no denuncian, que han sido acosados, agredidos, pero como la masculinidad está más fuerte, entonces no podemos denunciar, la cantidad de denuncias de hombres son bajitas hoy día todavía, muy bajitas. Interesante. Sí. Inclusive pensando en la diversidad de género. Y eso es Estoy otro pensando. tema, pues imagínate. Sí, pues y ahí es donde entra a jugar la personalidad de cada uno. Claro. Y es donde ojalá por base, una escuela básica, colegio, después una formación técnico, profesional, universitaria, académica, lo que sea, familia, no podemos dejar el concepto o la pelotita familia, en donde cómo formamos nuestra identidad tiene que ver con la impecabilidad de nuestros actos. Si yo te digo, no sé, nos juntamos hoy día a las 4 de la tarde y no llegáis a las 4 de la tarde, ya la identidad se empieza a ver dañada. Y en una organización no nos damos el tiempo para preguntarle por qué no llegaste a las 4 de la tarde. Este gallo es flojo o es irresponsable. Y empezamos a alimentar de puros juicios la estructura o la conformidad de la persona que tenemos al frente. Y así lo hemos hecho. Entonces, cuando de nuevo nosotros volvemos a una organización y decimos, ya, pero ¿por qué está diciendo que es flojo? No, lo que pasa es que ha llegado tarde, si vemos, y se sacan los reportes. Mira, si tú miráis su hoja de vida, lleva llegando tarde todos los últimos viernes en los últimos tiempos. Y le preguntaste qué le pasó. No, pues sí, anda carreteando. ¿Pero sabes que anda carreteando? ¿O es la idea? Es que tiene 25 años. Oye, que anda carreteando. Ya, pero ¿tú sabés que es papá y que acaba de ser papá, por ejemplo? Y que no anda carreteando, que de verdad que no pasó una O buena está noche. estudiando vespertino. O está estudiando, o lo que sea, te hace mostrarte vulnerable, pero también tenemos el juicio o la idea de que a la empresa no podemos llevar nuestros temas personales, porque es mal visto. Entonces eso es lo que hoy día yo te diría que es un cambio de paradigma tremendo de decir, volvamos a lo humano. Me encanta porque es como traer los comerciales de Vital o de volvamos a lo natural, ¿cachai?
Eso es, así hoy día es como la invitación al menos que nosotros hacemos de volver a esas cosas tan básicas, de saber quién es el otro. En una actividad promedio de nosotros gastamos por lo menos la primera hora y media, dependiendo de la cantidad de participantes, en que sepamos con quién estamos. Saber, muchas veces tenéis gente que Como toca, bajar barreras, como toca sensibilizar. instrumentos, canta, juegan a la pelota, hacen cosas que tenéis equipos de deportes, tenéis bandas musicales, tenéis grupos de baile y nunca se han dado el tiempo de poder compartir eso porque a diferencia de un call center que el sistema de turnos no te lo permite en el horario y en el entorno laboral, pucha, en una organización tradicional hay muchos tiempos que son como muertos, entre comillas, tení, aunque sea media hora de almuerzo, 45 minutos, que me ha pasado en organizaciones que están, y me dicen, es que aquí no tenemos tiempo para conversar porque estamos todo el día en el teléfono, y la hora de almuerzo les digo yo, no, es que yo me encierro en mi rinconcito de almuerzo solo. Ya puede ser el momento que tení, o a la salida, un after office, de generar interacción. Es que no, porque eso no lo paga la empresa. Bueno, pero es que cada uno tiene que poner lo suyo también, po. O sea, yo siempre digo, el día que te falte algo, ahí vaya a definir qué relaciones son las que te faltan. Sin duda, sin duda. Sí. Oye, bueno, nada, de nuevo agradecerte por el tiempo, por la flexibilidad. Este es el momento de los avisos de utilidad pública. Maravilloso. Mira, Así que, hace un par de semanas atrás hicimos el lanzamiento de un libro que estuvimos escribiendo colectivamente con, no me acuerdo cuántos, eran como 20 y algo autores de Latinoamérica, que se llama Impulsa el talento humano. Hicimos una campaña bien linda en donde salimos bestsellers de venta en Amazon, así que felicitaciones. invitadísimos a que compren el libro. Está también en formato físico. En Chile vamos gestionando directamente, así que nos pueden contactar a nosotros. Nuestras redes de contacto son LinkedIn y Instagram principalmente. También tenemos Facebook, pero switchmind.consultores, ahí nos encuentran para solicitar el libro, para lo que sea. Y eso como gran tópico que tengo hoy día para comentar. Se viene un año tremendo, así que también la oportunidad de generar su detección de necesidades de capacitación, sus actividades para el 8M, planificar el año completo con nuestras actividades de pe a pa, trajes a la medida, como se dice por ahí, para poder revisar qué dolores están teniendo los grupos, qué necesidades son las que están teniendo los líderes en acompañamiento, y también súper agradecida de que me hayas invitado. Karen, hoy día a la distancia mandan muchos cariños también, ya tendremos oportunidad de hacer algo los tres juntos, así que nada, pues muchísimas gracias. Así es. Así que es un tiempo importantísimo que se tiene que tomar. Sí, maravilloso. Oye, si yo pudiese hacer un último comentario sobre Switchman, y que de verdad es algo que me llama la atención de toda la comunicación que hacen ustedes a través de redes, es que siempre conectan el quehacer de ustedes con la productividad de la empresa, con el resultado comercial, con el resultado productivo, y creo que eso es algo que no es trivial. No. Entonces, todos los planes y todos los, digamos, los programas que manejan apuntan hacia allá. Yo creo que es un valor de la propuesta de Switchman, efectivamente, de que todas las intervenciones que se hacen aportan o tienen en vista la productividad de la empresa. Es que es importante porque sin plata finalmente... Sin duda. Yo digo, a fin de mes todos tenemos que pagar la luz, así que... Absolutamente. Y por mucho o muy establecida que esté la organización y muchas utilidades que tenga, también necesitamos ser un aporte individual. Y es súper interesante también ver como ejecutivo qué aporte estoy siendo, cuánto le reporto yo a la organización. Y yo soy una convencida, y también hay estadísticas al respecto, de que cuando una persona trabaja contenta, produce más. Y eso está, o sea, es no, así. eso está hiper demostrado. Sí, súper demostrado. Esther, un millón de gracias por el Gracias tiempo, ti. por la conversación, y invitada para cuando quieran hacer Feliz. algún anuncio o otra conversación.